tres. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con nuestra investigación, en el cual nosotros nos correspondió el patrón de diseño de software Factory Method. ¿Qué es este patrón de diseño? Bueno, básicamente es un patrón de diseño creacional que proporciona una interfaz para crear objetos en una subclase, pero permite a las subclases alterar el tipo de objeto que se crea. Y es una de las más utilizadas de estos patrones de diseño en la actualidad. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente su funcionamiento consiste en crear una interfaz o una clase abstracta que define los métodos necesarios para crear un objeto, pero deja la implementación de esos métodos en las subclases, básicamente. Bueno, y siguiendo con sus características, tenemos la flexibilidad, lo cual es cierto, es bastante flexible, ya que como si trabajamos con este patrón de diseño, permite que creemos objetos sin conocer la clase concreta en que este objeto se está creando. Esto es bastante útil cuando se trabaja con diferentes tipos de objetos que se tienen una relación jerárquica y que se desea utilizar una clase para manejarlo de forma genérica, lo cual podría venir siendo un poco más ordenado, ya que si existe esa relación, podría aprovecharse para sacarle más provecho a esto. Además, resulta bastante útil con la parte de mantenimiento de código, ya que si trabajamos y utilizamos de esta manera, o este patrón de diseño, el código lo podemos hacer un poco más modular. Facilita la creación de código pues modular y reutilizable, lo cual ya con esta relación se pueden obtener todas estas ventajas y así crear este código más sostenible y que podamos proporcionarle un mayor mantenimiento. Bueno, alguna de las ventajas es la modularidad, la reutilización de código, escalabilidad y el mantenimiento que es más sencillo. En la parte de la modulariedad, como ya explicó el compañero, podemos generar varios objetos a partir del método factory o la clase abstracta. En la parte de reutilización podemos heredar características o métodos de esta subclase, bueno, de la clase padre a las subclases. Un ejemplo sería práctico, sería en un sistema de juego, en el que cada cierto enemigo va a tener un ataque en específico. Y lo que hacemos es crear una clase abstracta, perdón, donde definimos el tipo de enemigo que se va a generar, ya sea un zombie, un robot o un alien. Más adelante vamos a ver por medio de los diagramas cómo sería el ejemplo correcto y el ejemplo incorrecto de la implementación del Factory Method. Bueno, aquí tenemos un diagrama en base al ejemplo correcto, donde se implementa este método, donde aquí tenemos como una clase base, la clase, perdón, más bien esta clase de enemy es una interfaz. ¿Por qué es una interfaz? Porque lo que vamos a hacer es que a estas clases, zombie, robot y alien, vamos a implementar ese método que quede sobrescrito en función de estas clases. ¿Esto por qué? Porque más adelante, cuando nosotros vayamos a crear esos objetos, vamos a llamar a ese método para que quede reflejado que sí se están creando los objetos independientemente de cuál sea el tipo que se está solicitando. Ahora aquí tenemos una clase enemy factory en la cual es una clase extracta que tenemos este método de crear enemigo de tipo enemy en la cual vamos a crear zombie factory, robot factory, alien factory y vamos a extender esa clase a enemy factory para lo que es implementar el método de create enemy y que retorne o cree básicamente el objeto eh,
por ejemplo, en este caso es Zombie Factory, entonces va a retornar o va a crear objetos de tipo zombie. Si es de robot, y si es de alien, de alien. Y en la controller vamos a hacer una manipulación de lo que es cada fábrica y también de enemigos, donde no vamos a declarar un objeto de tipo zombie, ni de robot, ni alien, sino que vamos a crear un enemigo y esa fábrica se va a encargar de mostrarnos, o más bien de crear ese objeto y más adelante mostrar el método a atacar para que quede evidenciado de que sí está haciendo una correcta implementación de este método. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es mostrar un poco acerca del código que nosotros trajimos. Como pueden ver, eh, aquí tenemos la clase de enemigo, ¿verdad? Que es una interfaz, cual tiene este único método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A estas clases vamos a implementar ese método. Vamos a, por ejemplo, mandar un mensaje que el alien ataca con su nave, el robot lanza láseres y el zombie muerde, ¿verdad? Esa es la única función de este método. Ahora tenemos la clase Enemy Factory, que es abstracta, en el cual tenemos este método de Create Enemy. Como pueden ver, este método no dice directamente si va a crear solamente aliens, si va a crear solamente robots, si va a crear solamente zombies, dice que va a crear enemigos. Y en base a estas otras clases, Alien Factory, Robot Factory y Zombie Factory, nosotros lo que vamos a hacer es extender esas clases a Enemy Factory, donde vamos a sobreescribir este método para que retorne el tipo de dato, más bien el tipo de objeto que se le está solicitando o al que pertenece esa clase. Entonces nosotros eso mismo hacemos en Robot Factory y en Alien Factory, ¿verdad? En lo que sería la controller, aquí nosotros hacemos los imports correspondientes de cada una de las instancias. Aquí lo que nosotros hacemos es creamos la fábrica, ¿verdad? Aquí tenemos Enemy Factory Factory. Aquí lo que nosotros definimos es esa, esa fábrica, qué tipo de objetos va a crear. Aquí lo que nosotros creamos es una instancia enemigo, no creamos ninguna instancia zombie y simplemente creamos enemigo y con el método de create enemy, que gracias a que nosotros hicimos esto, nosotros dijimos que esta fábrica iba a encargarse de crear enemigos de tipo zombie. Él va a devolver aquí un objeto de tipo zombie y posteriormente nos debería de este, demostrar lo que es esto en pantalla, ya que el objeto que se creó es de tipo zombie. Igual acá, ¿verdad? Es más un poco de lo mismo. Nosotros aquí lo que hacemos es que esa fábrica la dejamos la vamos diciendo de qué tipo de objeto va a ir creando. Aquí correspondientemente lo que hacemos es llamar a este objeto, el tipo enemigo, y llamamos a este método de create enemy que nos debería en este caso retornar robot. Y este es más de lo mismo. Ahora, si nosotros quisiéramos escalar este código y nosotros quisiéramos, por ejemplo, implementar una clase o otro enemigo, más bien, entonces si nosotros quisiéramos implementar, no sé, esta clase, em, aquí lo que nosotros haríamos, vamos a llamar a este método, o más bien vamos a implementar esta clase, y aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dejar este método sobrescrito para esta clase, en lo cual va a mostrar, por ejemplo, el monstruo corre o asusta, puede ser. El monstruo asusta y ahora correspondientemente vamos a crear su fábrica, en la cual se va a llamar Monster Factory. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a extenderla
a enemy factory. Y aquí lo que vamos a llamar es al método de create enemy, en donde le vamos a decir qué tipo de objeto tiene que retornar en este método que lo estamos sobreescribiendo para esta fábrica. Entonces vamos a hacer que el retorne un nuevo monstruo. Y aquí estaría correctamente. Ahora en la controller vamos a hacer su import correspondiente, en la cual sería Monster Factory, no, sí, Monster Factory. Aquí vamos a decir eh, Factory es igual a New Monster Factory. Aquí hacemos él es igual a factory.createEnemy y él se va a cargar de crear el objeto de tipo monstruo. Y si ahora nosotros hacemos el.attack, nos debería demostrar lo que sería el mensaje de el monstruo asusta. Vamos a compilar para evidenciar de que efectivamente sí está creando el objeto de tipo monstruo. Y como pueden ver, aquí sí muestra el mensaje que debería demostrar porque estamos creando un objeto de tipo monstruo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo lo podríamos implementar. Si quisiéramos agregar más enemigos, tenemos que crear fábricas, el objeto de tipo fábrica, que le vamos a decir eh, de qué tipo de fábrica va a crear esos objetos. Y aquí correspondientemente llamamos a este método que nos retorna ese enemigo. Entonces eso sería por parte de lo que es el ejemplo correcto. Ahora mi compañero va a estarles hablando un poquito del ejemplo incorrecto. Bien, en el diagrama podemos evidenciar directamente la ausencia de toda clase de robot factory, zombie factory, alien factory. Todo eso lo ignoramos. ¿Por qué lo estamos ignorando? Porque se ve que el problema está directamente en la controller. ¿Quién conoce al zombie, al alien y al robot de forma directa, sin tener una fábrica como tal? Esto era completamente el principio de abierto cerrado, ya que si agrego un nuevo enemigo, tengo que modificar todos los métodos de la control para la creación de este. Que los objetos además están acoplados al cliente, que es exactamente lo que el factory método nos ayuda a que no suceda. Ahora bien, viendo directamente nuestros archivos, sus códigos, podemos apreciar lo siguiente. Tanto en el ejemplo correcto e incorrecto tenemos nuestro enemigo y nuestro alien con su método de ataque, robot y zombie. Esto es correcto y es hasta un punto de abstracción bastante guiado. No obstante, al no contar con la clase de el factory, tenemos que venir hasta aquí, que sería en la controller, a modificar todo. ¿Qué tenemos aquí? Que la controller conoce directamente las clases. Esto está mal. No conoce la factory, la fábrica, conoce las clases. Siguiente de eso, el método star recibe un string. Este string eh, decide mediante un if-else qué instanciar como nuevo, o sea, qué instanciar, qué objeto instanciar, y la lógica vive dentro del cliente. Si mañana yo quiero agregar un nuevo enemigo, sea cual sea, por ejemplo, un vampiro, tengo que venir, modificar todo el if-else, agregar otro if-else, y hacer esto muchísimo más grande, con muchísimas más condiciones, lo cual viola completamente el principio abierto cerrado, que es lo que el Factory Method, como ya nos lo explicó nuestro compañero, nos ayuda a hacer de forma más simple y sin tener que hacer tantas validaciones. Como prueba de que el código funciona, vamos a compilarlo. Como aquí podemos ver, el zombie muerde. Ya vamos a ver por qué únicamente sale este. Si queremos ver los demás, simplemente en el string vemos que todo está de forma correcta. Esto, si bien las compilaciones son las mismas,
porque vienen haciendo las mismas. El verdadero problema es el código. Uno es escalable, el otro no. Uno puede ahorrarnos un montón de espacio al momento de tener un código de 10.000 líneas de código, ser muchísimo más simple, y el otro simplemente nos va a llenar de un montón de condicionales y va a hacer nuestros sistemas extremadamente lentos. Bueno, en conclusión, bueno, ya vimos los ejemplos compilados por medio de los compañeros. Y en conclusión, el Factory Method lo que nos ayuda es a la creación de los objetos, nos permite modular y reutilizar el código, reduce las dependencias entre clases y esto se puede utilizar en proyectos muy grandes. Como dijeron los compañeros, se puede escalar de una mejor manera, ya que vimos que en el objeto, en la parte incorrecta tendríamos que estarnos llenando de un montón de condicionales, crear los objetos, llevarlos a la controller. En cambio, por medio del factory method, con que creemos simplemente las factories de cada monstruo o cada enemigo, simplemente las heredamos al objeto enemy y ya podríamos llamarlas e inclusive manejar toda la información en solo las factories. Esto nos hace que el código sea más limpio y podamos saber en dónde está todo. Eso sería por parte del factory method.